Bien, hermanos, entonces abrimos la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 19 al 21. Aprovechamos de enviar un saludo desde aquí, desde Monte Águila. Estamos dando estas enseñanzas a todos nuestros hermanos que nos ven en diferentes ciudades de Chile y en diferentes también países. Así que gracias a Dios también por los correos que nos envían y que el Señor pueda bendecir sus vidas a través de estas dos enseñanzas que vamos a compartir en esta mañana. Santiago 1, entonces, del 19 al 21, vamos a compartir, hermanos, quise titular este mensaje de la siguiente forma: una actitud adecuada a la palabra de Dios. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una de las características, hermanos, más evidentes, más visibles de cualquier creyente genuino es que ese creyente tiene una actitud, tiene una disposición adecuada a la palabra de Dios siempre. No una vez a la semana, no una vez al mes, no de vez en cuando, sino que cuando un creyente ha sido nacido de nuevo por la palabra de Dios, ese creyente comienza a tener una disposición normal, natural, a escuchar, a aprender, a estudiar la palabra de Dios. Lo anormal sería que ese creyente sea indiferente a la palabra del Señor. Eso es lo anormal. Pero lo normal, repito, una vez que el Señor hace su obra de regeneración a través de su Espíritu Santo, es que ese creyente no necesita que la iglesia, que el pastor, que los amigos le estén diciendo: ¿por qué no te discipulas? ¿Te parece, si vienes a los estudios bíblicos a la iglesia, por qué no vienes a estudiar la palabra del Señor? Eso no sería necesario. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura, con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nuevas necesidades. Entonces, ¿qué hacemos con esos creyentes supuestamente indiferentes a la palabra? Entonces, ¿qué sucede con aquellos creyentes que no se discipulan? Podríamos deducir que no son creyentes bajo la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos en la Biblia, hermanos, en el Salmo 1, o Josué, por ejemplo, cuando Dios le dice allí en ese clásico y muy nombrado pasaje: esfuérzate, Josué, y sé valiente. Pero esfuérzate, ¿para qué? Para poner por obra todas las palabras que están escritas en este libro de la ley. No te separes de este libro de la ley de día ni de noche. No te separes, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Haz de ella tu estilo de vida, haz de ella tu respirar, haz de ella tu razón de existencia. El mismo concepto tenía el salmista en el Salmo 1. ¿Se acuerdan del varón bienaventurado que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia? Es normal ya para un creyente tener una actitud y una disposición adecuada a la palabra del Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar empujando siempre a ciertas personas? Y cuando nosotros leemos, Santiago dice: sean prontos para oír. Ya lo vamos a estudiar eso. En Romanos 7 el apóstol Pablo dice: en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Para Pablo, para David, para Josué, era un deleite la palabra del Señor. David dijo, hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Entonces, hermanos, en esta pequeña introducción ya tienes que comenzar a reflexionar. Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no soy pronto para oír? ¿Por qué, Señor, yo no tengo una actitud adecuada? ¿Por qué, Señor, no me nace ir a escuchar tu palabra? Señor, ¿por qué no me nace vivir tu palabra? Esa es la reflexión que tienes que comenzar ahora a evaluar en tu interior, en tu mente, en tu corazón. Y solo estamos en la introducción, hermanos. Para que salgas de aquí, hermanos, al final del culto con una nueva actitud, con una nueva disposición a la palabra del Señor. Antes de entrar a los versículos leídos, vamos al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16. Porque aquí tenemos un contraste a todos los pasajes y a todos los hombres antes mencionados, que es el pueblo de Israel aquí en Jeremías, con respecto al juicio contra Jerusalén y Judá. Dice Jeremías 6, 16 en adelante. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mire lo que dice Jeremías, mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Escuchen la razón que da Jeremías, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuál fue la razón del juicio de acuerdo a Jeremías? Porque no escucharon sus palabras de los profetas que Dios envió, de los atalayas que advertían y aborrecieron su ley. Qué terrible. ¿Qué hacemos con este grupo ahora? Escuchando a Santiago decir, sean prontos para oír. Y Judá dice, no queremos escuchar. Aborrecemos la ley de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, hermano, repito, ¿qué actitud tienes tú hacia la palabra del Señor? Y eso es precisamente lo que Santiago va a presentar a continuación. Regresamos a Santiago 1. No solo escuchar la palabra de Dios, sino escuchar con una buena disposición, con una actitud adecuada a la palabra del Señor. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque todos los que van a la iglesia entran y escuchan, a no ser que sean sordos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, ninguno de ustedes es sordo, todo viene aquí y escuchan. Pero el punto, la finalidad no es escuchar. El escuchar es el medio a través del cual tú tienes que tener la disposición de obedecer lo que escuchas. Por eso es que no es el énfasis en escuchar. El énfasis es en escuchar de manera adecuada, en oír de manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada? Con la actitud de obedecer lo que escuchas. Por eso más abajo Santiago después dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Antes de leer el verso 19, leamos el 18. Él, Santiago 1, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí Santiago comienza a introducir el hecho de que estos judíos que estaban dispersados habían nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y esa misma palabra de Dios que los hizo nacer de nuevo era el objeto mediante el cual
ellos debían de continuar siendo prestos para oírla, para obedecerla. Entonces, ¿qué dice el verso 19? Por esto, ¿a qué se refiere por esto? Bueno, por lo dicho anteriormente, por la palabra que ustedes nacieron de nuevo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esa es la primera actitud adecuada para oír la palabra de Dios. Santiago entonces advierte a sus hermanos y les dice: hermanos amados, aunque será un mandamiento lo que les va a decir, lo hace bajo la esfera del amor. Por esto dice: o esto sabéis, todo hombre sea pronto para oír. La Biblia de las Américas traduce así esta expresión: esto sabéis. Bueno, ¿qué sabían estos hermanos? Lo que dije anteriormente, que la palabra de Dios había generado en ellos el nuevo nacimiento. Y se había generado en ello el buen don de Dios, la buena dádiva de Dios, que era el nuevo nacimiento. Bueno, ahora esa misma palabra implantada en sus corazones debía ser el elemento a través del cual durante toda su vida serían dependientes de ella. ¿De qué manera? Siendo prontos siempre para oírla, para continuar oyéndola. Bueno, entonces aquí Santiago dice: sean prontos para oír. ¿Qué significa ser pronto para oír? Sea pronto para oír. Bueno, esto tiene que ver, hermanos, en el texto griego habla de rapidez, de disposición, de velocidad. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes ahora en la mañana o desde ayer o desde que supimos que íbamos a tener no porque viniera yo, sino porque se expone la palabra del Señor? Cada vez que se expone la palabra del Señor, tenemos ese gozo interior, ese anhelo interior de ir a saber, a conocer más de mi Señor, de lo que se me va a explicar, de lo que se me va a decir. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud, prontos para oír? ¿O tienes la otra actitud? ¿A qué hora hay que ir al culto? A las 10 de la mañana, a la hora que se le ocurren hacer los cultos. ¿O tienes la actitud: oye, ya son las 7 de la tarde, 7:30, no sé a qué hora se juntan, ya pues habrá que ir a la iglesia? Qué vergonzoso sería eso, hermanos, y qué trágico sería eso. Cuando Santiago nos dice: sean veloces, tengan una actitud rápida, respondan de manera dispuesta a oír, obviamente. Hermanos, ahora, por esta razón y otras razones que vamos a explicar, es que tratamos de generar en las iglesias locales de Vida Nueva el contexto adecuado para escuchar atentamente la voz de Dios. Es que no haya ruido. ¿Me entienden? Por el hecho de que, ¿quién está hablando? Dios, a través de sus siervos, los pastores, maestros, etc. Y eso hace que podamos entender y comprender, estar concentrados a la palabra del Señor. No porque nuestros hijos o nuestros niños sean una molestia, es porque Dios demanda solemnidad, reverencia, temor a Dios, a su palabra. Está hablando Él, hermano, no está hablando un gurú de la esquina, ni un maestro, ni un chanta por ahí. Está hablando el Dios del universo. Tenemos que ser prontos para oír. Miren ahora en Hechos 17. Hay un grupo de discípulos que manifestó esta actitud adecuada. Porque es verdad, repito, que esa palabra de verdad nos hizo nacer de nuevo, es verdad eso, pero también es verdad que debemos continuar teniendo esa actitud de oír su palabra y oír su voz. ¿Qué dice Hechos 17:11? Tomémoslo del 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Escuchen ahora,
los discípulos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. Es igual a fueron prontos para oír. Es una frase sinónima. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la comparación que hace aquí Lucas, que escribió el libro de los Hechos? Coloca por un lado los discípulos de Berea y dice lo siguiente, con el adverbio de cantidad más nobles. Lucas dice, los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Fueron prontos para oír. Estaban atentos a recibir con gozo la palabra del Señor. Vamos a ver ahora a los de Tesalónica, porque ¿en qué sentido Lucas dice que fueron más nobles que los de Tesalónica? Dice primero a los tesalonicenses, capítulo 2, para ver aquí la comparación y ver a qué se refería. Dice primero a los tesalonicenses 2:13 lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una pregunta, ¿los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios? Sí. No dice que la recibieron de manera inadecuada o que fueron negligentes o que tuvieron una actitud negativa. No, la Biblia dice que los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios y no de hombres. Pero resulta que los discípulos de Berea fueron más nobles porque la recibieron con toda solicitud. ¿Y de qué manera lo demostraron? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De esa manera demostraron su pronta solicitud, su máxima solicitud, su disposición adecuada, veloz a recibir la palabra del Señor. Qué interesante, hermanos. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Lo sabemos el texto: desead como niños recién nacidos. Sean prontos para oír. ¿Cómo, Señor? Como un niño quiere beber leche. Yo le aseguro que este bebé ahora que está aquí ya ha tomado 2 o 3 veces leche. Y la mamá no lo está obligando. Toma naturalmente. ¿Por qué? Porque es una necesidad biológica, una necesidad natural. Bueno, hermano, si tú eres creyente, entonces ¿por qué no eres pronto para oír? ¿Por qué no estás solícito a guardar la palabra del Señor, a venir a los estudios, a discipularte? Santiago dice, sean prontos para oír. No vengan de mala gana a los estudios. Tengan la actitud, la disposición de estar constantemente estudiando, recibiendo la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel a Dios? Señor, habla, que tu siervo oye. Entonces, qué lindo, qué precioso sería, hermanos, que nosotros tuviésemos esa disposición. Señor, cada día que quieres hablarme, el Señor te va a hablar en tu casa por la palabra del Señor, pero también te habla aquí en el contexto de la iglesia. Por eso Cristo dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra oír tiene la implicación de obediencia. Ahora en Hechos capítulo 10. En el contexto de la conversión de Cornelio, Hechos 10:33, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Con respecto a Pedro, ahora pues, todos nosotros, le dicen a Pedro, estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Somos prontos para oír, somos solícitos para oír todo lo que Dios
te ha mandado. Se reunieron ahí con Cornelio. Pedro, por favor, somos prontos para oír. Tenemos solicitud para oírte. ¿Qué queremos oír de ti? Todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Entonces, qué precioso sería, hermanos, que todos nosotros tuviésemos esa disposición adecuada para venir a escuchar la voz de Dios o escuchar la palabra de Dios en tu casa, pero sin sustituir el programa de iglesia, porque son dos cosas paralelas y necesarias ambas. Nuestra comunión personal íntima con Dios en nuestro hogar o donde quiera que vayas y la comunión eclesiástica. Son dos cosas importantes y son dos esferas donde Dios nos habla. Y continuamente tenemos que tener esta prontitud para oír. Regresamos a Santiago 1, 19, la segunda actitud, tardo para hablar. Dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Es decir, lento para comenzar a hablar o a enseñar. Ante la actitud adecuada, hermanos, ante la actitud adecuada de ser prontos para oír, también debe haber una actitud adecuada para aprender a responder, para aprender a hablar, para aprender a enseñar. Por eso Santiago 3:1 más adelante dice, hermanos, no sean muchos de ustedes maestros sabiendo que van a recibir mayor juicio. Zenón fue el que dijo, tenemos dos orejas, esto lo decíamos en el retiro de matrimonios, y una boca, a fin de que escuchemos más y hablemos menos. Vamos a ver algunos proverbios que nos van a servir para ejemplificar, hermanos, esta enseñanza. Proverbios 10:19. Santiago conoce la naturaleza humana y dice, sean prontos para oír. Pero si Santiago hubiese dicho, si yo no tengo necesidad de decirles, sean prontos para hablar. O sea, tiene que usar el verbo contrario. Hermanos, hay que escuchar la palabra del Señor, pero cálmense cuando hablen. ¿Por qué será eso? ¿Será que los seres humanos tenemos la tendencia muchas veces necia de hablar cosas que no corresponden? ¿O de enseñar de manera rápida algo que no sabemos? ¿O de opinar de repente por ignorancia, etcétera? ¿Qué dice Proverbios 10:19? Dice así, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Sean tardos para hablar. Y Salomón dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Al ladito vamos a ver varios proverbios. Proverbios 13, verso 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Noten, hermano, lo interesante. ¿Cómo asocia aquí la boca con el alma? ¿No dice la Biblia de la abundancia del corazón habla la boca? El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. De acuerdo al proverbio, no solo es bueno ahorrar dinero. ¿Es bueno ahorrar? Sí, es bíblico ahorrar. Pero aprendiste hoy día que tienes que aprender a ahorrar también lo que hablas. Guárdate. No hables todo lo que se te ocurra. Ahorra. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Qué interesante. 21:23. Dice así. El que guarda su boca y su lengua, note lo que va a producir. Su alma guarda de angustias.
Bueno, si tomamos todo el conjunto de la enseñanza, ¿por qué será que Santiago dice, sean tardos para hablar? Y leo los proverbios y dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. 29:20 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y al ladito, Eclesiastés 5 del 1 al 3, vamos a unir las dos acciones que Santiago pide, prontos para oír y tardos para hablar. En Eclesiastés 5 del 1 al 3 dice así, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y escuchen ahora, y acércate más para oír. ¿Qué dijo Santiago? Primero, sean prontos para oír. Y aquí Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, la otra acción de Santiago, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Es sabio Dios? Ahora uno empieza a maquinar, a reflexionar y dice, Señor, tú realmente tienes razón, porque cuántas veces no he dicho cosas que me han condenado. ¿No es así? En diferentes contextos. He dicho cosas que no debo de decir. Tardos para hablar. Lo decíamos también en el retiro de matrimonios. Los rabinos solían decir que Dios nos dio dos orejas afuera y expuestas fácil de ver, pero Dios nos dio una lengua y la puso detrás de dos barras de hierro para encerrarla. Debemos hablar sabiamente. Por lo tanto, la capacidad de controlar las palabras o de hablar o de enseñar es una virtud que caracteriza a los que tienen dominio propio, que es algo que va a profundizar más Santiago. La tercera acción de Santiago es tardo para airarse. Tardo para airarse. Hay muchas veces, hermanos, en este contexto, donde el creyente puede escuchar la palabra de Dios e interiormente comenzar a molestarse, comenzar a enojarse. El punto es que Dios no tiene la culpa, el problema es el hombre. Dios habla porque eres soberano y tiene la autoridad de mandar, de ordenar lo que Él estime conveniente. Pero no siempre el creyente tiene la actitud adecuada de recibir. Por eso más abajo Santiago dice, reciban con mansedumbre. Sean humildes para recibir el consejo. Sean tardos para irarse. Sean mansos y sean humildes para recibirlo. ¿Cuántas veces hemos conversado con hermanos, con hermanas, donde les estamos diciendo cosas de la palabra del Señor y se molestan? O ha sucedido ciertas ocasiones donde después del culto, pastor, ¿por qué dijo eso? ¿Qué dije? Lo que pasa es que me estaba atacando a mí. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque yo estoy pasando esta situación. Bueno, ese no es mi problema. Cuando predicamos la palabra del Señor tiene el potencial, tiene el poder de descubrir tus sentimientos, tus emociones, tus intenciones, tus pecados. Sean tardos para irarse, dice Santiago. Entonces, si vamos a escuchar la palabra del Señor, si vamos a ser prontos para oírla, qué ridículo sería, vamos a ser prontos para oír la palabra del Señor y estamos todos enojados escuchando lo que Dios nos dice. Se supone, hermanos, que debiéramos de tener una actitud adecuada. Ahora bien, la ira, hermanos, no siempre es pecaminosa, pero es difícil airarse sin pecar. En Proverbios capítulo 14, en Proverbios 14, 29 dice así,
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La primera frase es interesante. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. 16:32, Proverbios 16:32, dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio, el insensato, el torpe, da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Sean tardos para irarse, dice Santiago. Verso 22 del mismo capítulo: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Por qué creen ustedes que Cristo dijo en Mateo 11: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? La verdadera fortaleza del hombre no consiste en la expresión de ira, sino en la capacidad de reprimirla. ¿Por qué debemos cuidar esto? Verso 20 de Santiago 1, por lo cual, dice él, 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios no necesita la ira del hombre. ¿Para qué airarnos? Tenemos que ser prontos para oír, para hablar, tardos para irarnos. ¿Por qué? Podría preguntar alguien a Santiago. Porque la ira tuya, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Entonces, como dijo Kistemaker, un comentarista, él dice: el hombre colérico escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Ahora, debo hacer una aclaración pertinente, hermanos. La Biblia no dice que usted no debe de enojarse. Eso sería imposible, ¿verdad? De hecho, sería un pecado si usted no lo hiciera, por si no lo sabía. ¿Jesús se enojó? No serías como Jesús. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren ustedes en Marcos 3:5. Marcos 3:5. Dice así: entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿quién, pastor? El Señor, sí, ante el hombre de la mano seca. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué? Porque el Señor lo había sanado en día de reposo. Y el Señor se enojó de esa actitud de estos hombres religiosos. Entonces, ¿cómo podemos enojarnos o airarnos sin pecar? Cuando nos airamos por la razón correcta. Jesús se enojó con el pecado. Y la forma de enojarse sin pecar es enojarse solo con el pecado o con la cosa correcta. Usted puede estar airado y no pecar. Jesús se airó y nunca pecó. ¿Es difícil? Es difícil, porque somos seres humanos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no se podría enojar ante un violador de niños, por ejemplo? ¿Quién de nosotros no se aira cuando ve a un padre violando a su pequeña niñita? ¿O qué te llenas de gozo? ¿O te da ira? Contéstalo con tranquilidad, hermano. Uno se aira, tiene
una emoción interior negativa, desde luego, hacia esa persona. Porque es natural. Personalmente, los que amamos la palabra del Señor nos aira cuando charlatanes se paran al frente de un púlpito y mienten y engañan a la gente. ¿Tú crees que uno va a sentir, qué paz siento por ese charlatán? ¿Qué gozo siento por cómo miente a la gente? Uno siente una ira interior y una tristeza por los perdidos que están ahí escuchando las barbaridades. Entonces hay una ira que es permitida por Dios, que es correcta, que es gobernada por su justicia, por su santidad. ¿Dios se aira? Sí, el famoso día de la ira de Jehová, donde en respuesta al pecado del hombre Dios va a derramar todo lo que Él es, su justicia, su condenación, el castigo, el juicio contra los hombres. Y esa es la ira de Dios. Sean tardos para irarse. Verso 21 de Santiago. Por lo cual, aquí continuamos con la actitud adecuada, hermanos, ante la palabra del Señor. Por lo cual, dice él, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, dice Santiago, por lo cual, desechando, despojándose, quitando, rechazando totalmente, ¿qué cosa? La inmundicia y la abundancia de malicia. Es decir, los requisitos que aquí se establecen para una actitud adecuada, de acuerdo al texto, es la pureza y la mansedumbre. Por lo tanto, todo creyente está llamado por Dios, es ordenado, es mandado por Dios a quitar de sí toda inmundicia y toda abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque esto obstaculiza el impacto y el beneficio de la palabra de Dios. Han habido ocasiones cuando no entendemos lo que la palabra del Señor nos quiere hablar. Podría ser por pecados. Porque eso, repito, obstaculiza el entendimiento, obstaculiza la comprensión de la Biblia. La inmundicia aquí tiene que ver con lo que es moralmente sucio, con lo que es corrompido. Santiago dice, desechen esto, quítense eso, de manera tajante, despójense de toda impureza moral. Y utiliza el mismo verbo desechar para la abundancia de malicia, todo lo que es perverso, todo lo que es vicioso. Y una de estas cosas obviamente es esa ira descontrolada anteriormente mencionada. Entonces, desechemos esas cosas, la inmundicia y la abundancia de malicia. Hermanos, seamos prontos para oír, pero cuando vayamos a oír su palabra, tenemos que purificar nuestros corazones. Hebreos 10 dice la Biblia, acérquense o acercaos con un corazón limpio, con su conciencia limpia, purificados vuestros corazones. ¿Tenemos acceso al trono de la gracia libremente? Sí, pero Dios nos dice, pidan perdón por sus pecados, arrepiéntanse, vivan en santidad, purifiquen sus corazones, porque su entendimiento de la Escritura va a ser mayor. La santidad nos permite mayor comprensión, mayor beneficio, mayor impacto, mayor influencia de su palabra. Pero si vivimos en pecado, practicando el pecado y venimos a la iglesia a escuchar la palabra, no entiendo, no hay influencia, no genera impacto, porque el pecado, repito, lo obstaculiza. Y eso nos ha pasado a todos. Hay veces cuando uno mismo comienza a estudiar la Biblia y no entiende por qué, Señor, me cuesta hilvanar las ideas. Bueno, será por un pecadito, Adiel, que está por ahí. Y es así de acuerdo a la Biblia. Por eso Santiago dice, desechen de ustedes la inmundicia, la perversidad. Pero por otro lado, dice la coma, ahí está el contraste de la actitud, reciban con mansedumbre.
la palabra implantada. Es decir, Santiago dice, quítense algo y pónganse otra cosa. Quítense la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Pero qué tienen que ponerse? Mansedumbre. Quítense la ropa sucia, la ropa inmunda, pero pónganse la ropa de la mansedumbre. ¿Para qué? Para que puedan realmente ser prontos para oír. Y el oír la palabra de Dios sea un beneficio y un impacto y un cambio y transformación en vuestra vida. Recibid, recíbanla, atesórenla, guárdenla. ¿Con qué actitud, pastor? Con mansedumbre, que es totalmente lo contrario a esa ira descontrolada, a ese enojo descontrolado, incorrecto, inadecuado. Humildad, pasividad, quietud para recibir el consejo de su palabra. Amados hermanos, ¿cómo cambiaría la iglesia si cada uno de los creyentes tuviésemos esta actitud? Por un lado, despojarnos totalmente de la inmundicia y malicia, pero por otro lado, recibirla con mansedumbre. No te aires cuando alguien te llame la atención. No te aires, no te enojes cuando alguien te diga, hermano, estás en pecado y tienes que cambiar. No te molestes cuando alguien te diga, tienes que abandonar esa práctica porque te va a llevar al caos. Y muchas veces los hermanos no entienden que uno lo hace por amor. Por favor, hermanos, no es por otra cosa. Porque queremos verte con gozo, con quietud, queremos que tengas un matrimonio feliz, hijos felices. Me refiero en el buen sentido de la palabra, gozosos interior, que estén en la voluntad del Señor. No es por molestarte voluntariamente, no es por inquietarte, no es por incomodarte, es para ayudarte a que seas conforme a la imagen del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana viene alguien y nos dice, pastor, mira, estás mal en esto, Adiel, estás mal en esto, Juan, estás mal en esto, Pedro, mira, tienes que cambiar, Jorge, mira, tienes que cambiar tu vida, y nos hemos enojado, nos hemos molestado? Y resulta que Santiago nos dice, sean humildes para recibir su consejo, sean mansos para recibir su palabra, porque no se imaginan cómo los voy a bendecir si me obedecen, si están atentos a mi voz, si son prontos para oír, para obedecerme. Reciban con mansedumbre. El humilde es bendecido por Dios. Miren ustedes en el Salmo 25:9. Salmo 25:9. Dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Lo leo de nuevo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y Santiago dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones. ¿Qué dice ahora Isaías 66, verso 2? Con respecto a todo este conjunto de actitudes adecuadas, de requisitos establecidos por Dios para recibir su palabra, de tal manera que podamos ser realmente bendecidos. Isaías 66, verso 2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Con respecto a la construcción de un templo allí que querían edificar. Pero, dice Isaías, pero, atención por favor hermanos a esta expresión, pero, miraré, consideraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿No te remueve eso tu interior, hermano? ¿No te remece eso? Pero miraré, dice Dios,
pero voy a considerar, voy a poner mis ojos sobre esa persona. ¿Qué persona? Aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que reconoce que somos una miseria delante de Dios en nuestra humanidad, aquel que se cree en su propia humanidad insuficiente, impotente, aquellas personas que reconocemos que si no dependemos de Él 100% no somos nada. Esas personas, dice Dios, a esos voy a mirar, que son pobre y humilde de espíritu y que tiemblan a mi palabra. Pastor, sí, cuando usted predicaba el domingo se me paraban los pelos, pastor. ¿Cómo tiritaba en mi puesto? No se refiere a eso. Se refiere a tener un temor a la palabra del Señor, un respeto, una consideración a ella. Porque no es verdad que en algunas iglesias es una cuestión emocional. Mire, cuando el pastor predica, grita y está el poder de Dios ahí, tiritamos aquí atrás. Sí, pero después sale de ahí y eres el mismo chismoso, el mismo mentiroso, el mismo idólatra, el mismo fornicario. ¿De qué te sirvió tiritar ahí adentro del templo? Este temblor a la palabra del Señor significa temor a Dios, de que cuando Él nos habla es para obedecerle. Entonces reciban con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada, ¿cuál palabra implantada? Bueno, esa palabra por el cual nos hizo nacer de nuevo. La palabra de Dios se implantó, la semilla del Señor, su palabra, y eso nos hizo nacer de nuevo. Pero esa misma palabra ahora se tiene que comenzar a ampliar, profundizar, conocer más. ¿De qué manera, pastor? Siendo prontos para oírla, siendo solícitos en guardarla, recibiéndola con mansedumbre durante toda tu vida creyente. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fuimos salvos en el pasado, ¿verdad? La Biblia siempre manifiesta en 3 estados la salvación. Fuimos justificados, fuimos salvados por Él en el pasado, es verdad. Pero ¿estamos siendo salvados hoy día también? Sí. ¿Y seremos salvos en el futuro? Sí, porque es una promesa. Y noten ustedes que ahí está hablando de esa palabra implantada que puede salvar vuestras almas, puede proteger nuestra vida en todo aspecto. Esa palabra tiene el poder de mantenernos seguros durante toda nuestra peregrinación en esta tierra. Nos mantiene con gozo, nos mantiene con una actitud dependiente del Señor, nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Cada día más nos parecemos a nuestro Señor, nos hace cada día más pobres y humildes de espíritu. Cada día nos hace más temerosos de su misma palabra el Señor. Entonces, esta es la actitud, amados hermanos, adecuada que debemos tener de manera continua. Es verdad que hay ciertos momentos de crisis en el creyente. Todos, sin excepción, pasamos por estos tiempos, ¿verdad? Donde nos desanimamos por algún problema en particular, por alguna situación en el matrimonio, con los hijos, por algún problema económico. Estamos de acuerdo. Todos pasamos por eso. Los hombres en la Biblia también pasaron esas crisis. Pero por favor, hermanos, si hoy estás aquí, es precisamente para recordarte lo que Dios ha dicho en su palabra. Si no has sido pronto para oír, comienza a hacerlo. Porque si eres verdaderamente hijo, el Señor te va a castigar. Si no lo eres, tienes que arrepentirte hoy, porque si no eres hijo de Dios y te mueres hoy en la tarde, te vas al infierno. Y mis 20 años que vine a la iglesia, pastor, no importa. Pero yo soy evangélico, pastor, ¿no le interesa eso a Dios? El que no nace de nuevo
del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Vayas a la iglesia que vayas, si no tienes el Espíritu Santo y no tienes la palabra implantada en tu corazón, no eres cristiano. No lo eres. Pero ahí está el llamado, hermanos. Por lo tanto, la pregunta reflexiva final: ¿cómo está hoy tu actitud a la palabra de Dios? ¿Ha ido decayendo? ¿O cada día, hermano, anhelas más conocer al Señor? ¿Para qué, pastor? ¿Para tener así la cabeza de conocimiento? No. Pero es verdad que para crecer en gracia y ser más hechos conformes a la imagen del Señor, es verdad que tenemos que tener conocimiento. Por lo tanto, mientras más conozcamos de la palabra del Señor, mejor será en la medida que de la misma forma pongamos en práctica. Y por esa razón, Santiago continúa diciendo después: pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no solamente oidores. Porque el que es oidor solamente y no hacedor de la palabra se engaña a sí mismo. El que es oidor solamente es como aquel hombre que considera su rostro en un espejo y luego se va y se olvida cómo era. Pero el hombre verdaderamente creyente es el que mira atentamente la ley de Dios, la perfecta ley, la de la libertad. Por eso Santiago sigue diciendo eso. Así que, amados hermanos, el llamado hoy es ese. Tienes que animarte, alentar tu corazón al Señor a través de esto para que vuelvas a ser dependiente de Él. Tus problemas, tus ansiedades, haz lo que Pedro dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y curiosamente Pedro aprendió la lección, porque cuando estuvo encarcelado, amarrado ahí o encadenado con 2 soldados y otros soldados afuera de la cárcel, dice la Biblia que Pedro en la noche dormía, sabiendo que lo iban a juzgar más tarde. Y él roncaba. ¿Saben de quién aprendió eso? De su maestro. Cuando la barca se movía para todos lados, no hallaban qué hacer. ¿Qué hacía el Dios del universo hecho carne en la barca? Dormía. Pero Pedro, cuando se comenzó a hundir: Señor, si eres tú, haz que vaya a ti. Ven, Pedro. Comenzó a caminar, pero se comenzó a hundir. Se desespera: Señor, sálvame. Pero después, cuando vio a Cristo resucitado, cuando vio la palabra en carne nuevamente viva, comenzó a predicar a todo el mundo. Primera persecución, Pedro y Juan hacen el milagro con el cojo en el templo de la Hermosa. Comienzan a perseguirlos, el concilio se reúne, etcétera. Hechos 4, Hechos 6, matan a Esteban, Hechos 7. Y llegamos allí a esa historia donde Pedro lo llevan a la cárcel y él dormía en la noche. Aprendiste, Pedro. Aprendiste. Por lo tanto, hermanos, descansemos en el Señor. Seamos prontos para oír, solícitos en guardar su palabra, tardos para hablar, tardos para irarnos. Desechemos la inmundicia, toda malicia, y recibamos con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, porque esa palabra nos va a proteger hasta el final de nuestros días, hasta cuando estemos con nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud adecuada, una disposición adecuada para estar solícitos continuamente a recibir tu palabra, a ser tardos para hablar, tardos para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Ayúdanos, Señor, a despojarnos totalmente de toda inmundicia, de toda malicia, Señor, porque esto a ti no te agrada. Señor, al contrario, debemos de recibir tu palabra con mansedumbre, ser pobres en espíritu, que temblemos, Señor, a tu palabra, que tengamos temor de tu palabra, porque tu santa palabra, aquella palabra que es viva y eficaz, guardará nuestros corazones, salvará nuestras almas, protegerá nuestra vida hasta el final de los tiempos, como tú lo has prometido, Señor, en tu palabra. Te pido, Señor, que si en esta mañana hay hermanos aquí, o nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, en donde quiera que se encuentren, que les animes a través de este mensaje y que vuelvan a tomar, Señor, sus herramientas, sus armas y sigan adelante, luchando, batallando, y que podamos decir, Señor, como dijo Pablo al final de nuestra vida, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos, Señor, alienta nuestro corazón para poder, Señor, continuar en esta actitud de necesidad, de hambre y sed de tu palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así queremos, Señor, que nuestra alma clame por ti, porque te necesitamos, Señor. Reconocemos que separado de ti, nada podemos hacer y nada podremos hacer si nos mantenemos, Señor, separados de ti en comunión. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza, y continúa trabajando, Señor, en nuestros corazones en la siguiente enseñanza, para irnos a nuestros hogares llenos de tu palabra y también, Señor, con la disposición de obedecer lo que tú nos mandas. En Cristo Jesús. Amén.